Buenas, en sus hogares cerrando la noche, que como de costumbre llega a ustedes a través de las señales de Carivisión, Canal 26, Altiz y Claro 22, hasta el 46, Telenor, para la región del nordeste de la República Dominicana, y como siempre compartiendo este escenario con don Giovanni Almonte y de los Santos. Muy buenas noches, don Junior Espinosa, y buenas noches como siempre a la teleaudiencia de este espacio. Aquí estamos como cada noche tratando de llevar la información fresca a la teleaudiencia. Yo riendo porque digo, pero el apellido de los Santos está más pegado que debido proceso. Tienes razón, tienes razón. Debido proceso por aquí, de los Santos. ¿Cuál se menciona más? Tienes razón, aunque debido proceso ahora mismo está de moda, ¿viste? Está de moda y es un tema de que se va a seguir tocando en estos años venideros. Pero eso es bueno. Eso es bueno porque yo me río mucho. Durante mucho tiempo hubo gente que se movilizó socialmente en la República Dominicana, hizo marcha, hizo piquete, y habían sectores que criticaban esas actividades. Pero de buenas a primeras yo veo esos sectores que marchan, que hacen piquete, que se movilizan. Y yo, qué bueno, qué tanto va avanzando la sociedad. Pero de ese y otros temas vamos a hablar con nuestro invitado de hoy. Hoy el acostumbrado comentario lo vamos a hacer como parte general del tema central de la conversación que vamos a sostener con Juan Carlos Espinal. Buenas noches. Buenas noches, Hola, Juan Carlos. Hola, hermano. Bienvenido, bienvenido. De los Santos. Giovanni Almonte y de los Santos. Así es. Y saludo a tu gente, ¿no? Con Juan Carlos, nosotros vamos a tener una conversación que, desde el punto de vista de lo que tenemos años proponiendo y luchando, está en un momento importante. Luego de un reflujo relativo, de nuevo hay una ola de avances de el progresismo, de los movimientos sociales en Latinoamérica y en el Caribe. Y de este tema tan importante, en el cual posiblemente República Dominicana tenga algunos niveles de retraso, pero que hay que analizar causas, por qué se da. Pero antes de entrar ahí, es bueno saber cómo anda el progresismo en América Latina y el Caribe, hermano. Bueno, es un tema de insatisfacción. Las clases medias que surgieron luego de la posguerra, que tenían luz, agua, servicios básicos, y los trabajadores que tenían luz, agua, teléfono, etcétera, no han podido, durante el proceso de evolución del modelo económico, continuar subsidiando o pagando luz, agua, teléfono. Entonces, cuando nos vamos a los hospitales públicos, a los servicios básicos, no lo tienen. En República Dominicana, por ejemplo, hemos crecido, ¿no?, económicamente sin desarrollo suficiente. Por eso tenemos el tinaco, por eso no tenemos energía eléctrica. Tenemos la ladrona, la bombita ladrona. Porque es el subdesarrollo, porque es parte del subdesarrollo. Es decir, hay gente que vive en la etapa del desarrollo económico y otros que no viven dentro de la etapa del desarrollo económico, sino dentro del crecimiento económico. El 85% de la población dominicana vive en la etapa, una etapa retardada, ¿no?, evolutiva, tanto ideológica como política, dentro del crecimiento económico. El crecimiento económico es una medición matemática, economicista, que plantea el oligopolio de los mercados. Ellos miden el oligopolio del mercado y la desigualdad. Entonces eso le da un número. Entonces a partir de ese número ellos entienden que ese crecimiento económico ha de alguna manera impactado positivamente en el desarrollo económico social, material, psicológico, emocional de la persona. Y ha sido todo lo contrario. Y entonces eso tiene que ver mucho también con el modelo económico que tenemos y el modelo político que tenemos de democracia representativa, que no es una democracia como tal. Y también que nosotros no somos un Estado formal como tal. Es decir, nosotros tenemos áreas, niveles dentro de la sociedad que actúan como un Estado formal. Pero ya después de ese 15-20%, observamos el parte atrás, observamos la cañada, observamos barrios enteros sin agua,
observamos, por ejemplo, entonces que el 1% de la población se queda con el 99% de la riqueza. Entonces, no es una sociedad constitucionalizada. Al no estar constitucionalizados los derechos, sí, como no existe un Estado de Derecho, existe el Estado de Derecho, por ejemplo, para el que tiene dinero que puede salir de la cárcel. Ese tiene la capacidad, pero el 54% de la población carcelaria es preventiva, ¿no? Entonces eso tiene que decir entonces que hay un problema de derechos. Y como hay un problema tan vasto y tan amplio de derechos, entonces no existe la democracia como tal. Entonces, ¿qué está ocurriendo con eso? Por el modelo económico. ¿Por qué? Porque es que pues, el modelo económico entonces no garantiza una democracia de servicios, ¿no? Y a ver, Juan Carlos, ¿tenemos un problema de derechos o un problema de política? ¿Por qué te pregunto? Aunque no tengamos un Estado formal, eficiente, democrático y de derecho, tenemos un órgano institucional, la ley sustantiva, que articula, recoge cada uno de los derechos fundamentales que el Concierto de Naciones ha pactado. Ha pactado una minoría, eso no funciona, eso es una tramoya para el liberalismo capitalista atrapar el presupuesto nacional, para atrapar los recursos naturales, para atrapar las riquezas nacionales y crear monopolios alrededor de las riquezas nacionales producidas y distribuirlas en una minoría, porque como insisto, no existe una sociedad constitucionalizada. Entonces, como no existe una sociedad constitucionalizada y no todos los seres humanos, los ciudadanos que componen esta sociedad son iguales, porque no son iguales, por eso las desigualdades. Entonces se produce la aparición, la ruptura de la sociedad con esos modelos. Por eso usted ve la violencia post-COVID, por ejemplo. Pero lo que esa gente está reclamando hoy día, el ascenso que vemos del movimiento progresista en América Latina, está justamente sustentado en la concreción, en la materialización de derechos que están previstos en las normas sustantivas. Ellos tenían, no, lo que pasa era que ellos tenían modelos como el de nosotros, infuncionales. Ellos estaban en un proceso luchando, ellos no se detuvieron luego de la posguerra. Eso, por ejemplo, el presidente Petro llega, pero era un guerrillero, y después que fue guerrillero continuó la lucha. Es decir, él en democracia, a partir de las urnas, y logró vencer al liberalismo capitalista. Entonces, eso implica entonces que hay una maduración del proceso en Colombia. Y era lógico que la maduración le haya llegado después de 54 años de guerrilla, después de una dictadura paramilitar, ¿no?, narcotizada. Entonces los colombianos, sin pensiones, sin capacidad para comer, con petróleo y esmeralda y ricos, y no tenían acceso, la clase media y los trabajadores no tenían acceso a lo que dicen los medios de comunicación masivos de televisión. Entonces ellos empezaron a comparar después de 54 años y se dieron cuenta que había que votar por una señora que era del servicio doméstico como vicepresidenta, porque era lo que los representaba. Es decir, es lo que te representa. Por eso usted ve 15 elecciones consecutivas en América Latina. Entonces es obvio que estén ganando y van a seguir ganando, porque no se trata de la izquierda, porque no se trata de un problema ideológico, porque es un tema además de carácter cultural. Es decir, los pueblos, las sociedades están reclamando su espacio robados por las oligarquías, su espacio robados por los partidos políticos. Cuando hablas de espacio te refieres a derechos. A derechos, es decir, si tú me dices que la Constitución de la República garantiza la educación y nos vamos a una escuela y no es cierto, porque se quedan millones y miles de niños fuera, entonces eso no tiene un sentido real para tú venderlo en una portada de un periódico del sistema, porque la gente sabe que es mentira. Por ejemplo, la gente no tiene transporte en República Dominicana, ¿no?, adecuado. ¿Cómo es entonces ese crecimiento económico, sin desarrollo económico, que somos el quinto receptor de inversión extranjera en el hemisferio? Entonces tenemos el transporte de países africanos. Pero si nos vamos al agua, lo mismo. Si nos vamos al medio ambiente, lo mismo. Si nos vamos, entonces, es un sistema que en este momento
Por eso usted observa que el pasado 5 de julio, 20 de 27 partidos políticos no alcanzó 1%, que 1 millón de dominicanos no fue a votar, independientemente del COVID, independientemente de lo que ocurrió. Lo que venía sucediendo es una grave crisis de militarización, de conculcación de derechos fundamentales, que ya venía arrastrándose del gobierno pasado, pero que ya venía arrastrándose en los últimos 30, 40 años, ¿no? Todos estos problemas. Entonces hemos llegado a un punto donde ya la sociedad está reclamando no esos partidos políticos. La sociedad quiere sustituir esos partidos políticos por otros, esos líderes políticos por otros. No es una cuestión de edad, es una cuestión de ideas, es una cuestión de desarrollo, es un problema de asuntos de desarrollo científico-tecnológico, ¿no? Y nosotros estamos, los hospitales no tienen el desarrollo científico-tecnológico suficiente, pues entonces tenemos que pactar con los cubanos. ¿Por qué? Porque ellos son en el área una potencia global. Nosotros tenemos que pactar con los venezolanos. Mercado. Y no sobre la base de un comercio de beneficio, sino porque estamos en COVID. Discúlpeme, Junior, porque Juan Carlos está hablando de temas bastante interesantes y de cosas que a veces la población no entiende. Ellos los entienden. Ellos saben que hay apagón. La población sabe, los trabajadores saben que no tienen un buen vehículo, que no tienen un buen transporte. La población sabe que no tienen medicina suficiente en Promese, etcétera. Y ya ellos se dan cuenta. Entonces, cuando ellos ven y observan, por ejemplo, que Obrador en México, porque las redes sociales, los medios de comunicación son un espejo. Cuando ellos ven al presidente de acá, o ven al presidente de Ecuador, o ven el presidente XYZ respecto de aquellos presidentes, ellos empiezan a entender el proceso. Ya la clase media lo entiende, por eso ya la clase media, que no entiende el proceso ideológico ni cultural, pero sí intuye de que le hace falta el servicio. Entonces ellos dicen, pero ¿por qué aquellos tienen servicios y nosotros no tenemos servicios? Cuando a nosotros nos venden que nosotros somos la quinta economía de América Latina y el Caribe. Pero es fácil, Juan Carlos, la población quiere sentir esos servicios. La población quiere tenerlo cuando va a la escuela, tener la educación, cuando va al centro hospitalario, tener el servicio. Pero por eso elige el sector, el colegio privado. Sí, pero entonces pero el que puede pagarlo. No, el que puede pagarlo. Eso es a que me refiero. Porque estamos hablando que 200,000 estudiantes van a las escuelas públicas, que es el 70-80% de la población. Pero todos sabemos que la escuela pública, los funcionarios públicos no van a enviar a los niños de ellos y a sus niñas a la escuela pública, porque hay una concepción de subdesarrollo y porque no es un Estado formal. Es que es importante ese factor cultural. Si nosotros no comprendemos el factor cultural de que la propiedad pública es más importante que el factor privado, entonces vamos a seguir siempre favoreciendo a la minoría que extrae toda la riqueza tuya y mía, siendo nosotros mayoría. La conversación contigo originalmente es el progresismo en América Latina, ¿verdad? Exacto. ¿Cómo ha avanzado el progresismo en América Latina? Los primeros pasos que vimos, más agigantados, se dieron en Brasil con Lula. Lo que ocurre es que China, Rusia, India, los BRICS, Sudáfrica, cuando tú unificas esa integración económica, la Liga Árabe, cuando tú unificas la Liga Asiática, y comparas, entonces unificas los bloques, entonces tú tienes un bloque superior al G7. Entonces es una cuestión de mercados. Cuando tú tienes bloques regionales intercambiando combustibles, gas, etcétera, a 40% más barato que el occidental, por decir algo, viene la guerra. ¿Por qué? Porque ¿qué está ocurriendo? Bueno, que allí los gobiernos liberales del capitalismo se están desvaneciendo. Puerto Rico no lo quiero al gobernador, se tiene que ir. Se tiene que ir porque allá hay una constitucionalización de derechos y porque además ya estos gobiernos no están satisfaciendo las necesidades básicas de la gente. Entonces no es solo América Latina y el Caribe lo del progresismo, no, son los bloques económicos que ya están permitiendo que China, por ejemplo, al 2025 supere a Estados Unidos de inversión en el hemisferio occidental. Estamos hablando de un avance científico y tecnológico y eso es lo que está pasando. Pero concomitantemente con esto, podemos hablar que hace un tiempecito inició un ciclo de cambio en América Latina. Digamos, empezó con Chávez por allá. El mundo multipolar, porque Chávez es un precursor del mundo multipolar, inicia no con Chávez.
Eso son luchas que se fueron trastornadas y traumatizadas. No, pero hay todo un proceso Pero es- histórico. pero es como pero referente, vamos a es el identificar referente los para República Dominicana, referentes. es como referente. Vamos a identificar los referentes. Bien, Las olas de cambio. bien. Hugo Chávez, Ortega. Lula, Ortega. Ortega, Kirchner, Evo, Lugo. Correa, Lugo. Correcto. Todos estos Xiomara cambios. Castro. Celaya. Los recientes. Vamos Celaya. Vamos por etapas, porque llegamos hasta Celaya, luego hubo un poco de reflujo del movimiento, fueron perdiendo, vuelve un repunte que inicia con Chile, que un estudiante de los movimientos sociales de las calles, pero político comprometido, terminó en corto tiempo siendo presidente de la República y está impulsando de mano con la población un proyecto de constitución interesante. Pero no solo se queda ahí. Tú mencionabas el caso de Gustavo Petro, que parecería ser inconcebible que en Colombia una persona, habiendo sido un excombatiente, llegue por las vías En República electorales. Dominicana, una señora que trabajaba como trabajadora sexual es diputada. Bueno, Sí, ese es un caso que hay que tomar en cuenta también. No, hay muchos Interesante. casos, hay muchos casos. Esos casos se están dando en los regidores, en los diputados, incluso en los senadores de República Dominicana. Porque es que ya los partidos políticos han perdido en República Dominicana. No es los partidos políticos, es el capitalismo, el modelo económico que ellos sustentan. El modelo económico que ellos plantean y que ellos venden es el modelo económico de 5, 6, 7, 8, 9 familias. Esas familias no sustentan económicamente, esas industrias que sustentan a los partidos políticos, que financian a los partidos políticos, que financian a los medios de comunicación, que financian a la iglesia, que financian a la oligarquía, que eso es parte del concepto, tiene un concepto subversivo frente a las ideas progresistas y democráticas. El ejército dominicano tiene una doctrina antisubversiva, es decir, no es un ejército revolucionario. No es un ejército progresista, es un ejército que sustenta el dominio de clase de unos grupos económicos determinados. Y entonces eso tiene una explicación por la influencia norteamericana en la isla. Entonces esa influencia norteamericana en la isla, esas inversiones norteamericanas en la isla, están de alguna manera socavando en competencia las inversiones chinas, las inversiones rusas, las inversiones venezolanas, las inversiones bolivianas. Entonces nosotros tenemos la necesidad de ampliar los mercados culturales. Necesitamos ampliar el tema de la votación electoral. Necesitamos empujar el referéndum, ampliar los derechos constitucionales para irnos al plebiscito. Nosotros tenemos que impulsar desde los partidos políticos elementos, mujeres que puedan participar en igualdad de condiciones con los demás que representan el perfil de dominio en el contexto ideológico y cultural, económico de República Dominicana. Y por eso surge la diputada que es trabajadora social. Por eso surge el Domingo Reyes Restituyo, por ejemplo, ¿no? Hijo de obrero en Frente Amplio, ¿no? Entonces, ese tipo de fenómenos también se dan y se van a ir dando dentro del propio sistema de partidos políticos a lo interno, porque ya las élites de los partidos políticos no representan, no garantizan el cumplimiento, por ejemplo, del sufragio universal. El partido de gobierno oficialista que obtuvo cerca de 2 millones de votos en República Dominicana no es capaz, no está hábil para poder realizar una primaria o un ejercicio eleccionario democrático abierto para el padrón de su propio partido. Ni él ni ninguno, Juan Carlos. Pero entonces apoya eso, y él ni ninguno. ¿Qué te quiere decir así? Entonces que la democracia está coja. Aquí se suspendieron unas elecciones, y esas elecciones que se suspendieron no tienen una sanción. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo la población? La población no quiere el sistema de partidos políticos actual, no lo quiere. Juan Carlos, tenemos que irnos, con tu permiso, a una Sí. pausa interesante, esta conversación contigo sobre el progresismo en América Latina y el Caribe. Vamos a la pausa, luego de la pausa seguimos con esta interesante conversación con Juan Carlos Espinal. Continuamos con Cerrando la Noche, esta interesante conversación. Muy bueno el debate, Carlos Junior, muy bueno. Espinal. Sí. Juan Carlos ha planteado, yo creo eso, pero siento que hay algunas debilidades. Yo decía... ¿Algunas? Hay algunas debilidades todavía.
Ciertamente los partidos políticos en la República Dominicana están viviendo un momento de crisis, de carencia. Es el capitalismo, Bueno, es el modelo económico. Pero vamos por partes, porque si no vamos por caen partes los no partidos vamos a políticos entender. que son los que van a las elecciones y son los que Porque el ponen gobierno. modelo económico capitalista tiene mucho tiempo en crisis. Se agudiza menos, se agudiza Pero más. es que los van en partidos tránsito. políticos progresistas, los partidos, vamos a ver, las ideas constitucionales, es decir, todo es una evolución, ustedes lo saben. Es decir, esta no es la República Dominicana en el contexto, esta es la que nosotros aspiramos, esta, ¿no? Claro. Claro, esta es la que queremos, o quizá un poco más científico-tecnológico, ¿no? Que podamos tener la inteligencia artificial. Pero eso es lo que está ocurriendo. Los partidos políticos están desapareciendo porque el modelo económico, el modelo capitalista, en República Dominicana no garantiza agua, luz, salud, educación. A ver, vamos por parte, estoy de acuerdo contigo. Ahora, ¿qué ocurre? Que en el caso específico de República Dominicana, contrario a lo que ha ocurrido posiblemente en el resto de América Latina, han tenido la capacidad, dentro de ese modelo capitalista en crisis y dentro de esa carencia de credibilidad de los partidos tradicionales, de recomponerse y resultar exitosos. Fíjate que acá no ha habido un cambio efectivo desde el 63 hasta la fecha. ¿Cuántos partidos nuevos han gobernado? Lo que Es ocurre una es que tú tienes que repetición. entender, lo que pasa es que tenemos que entender que nosotros somos una neocolonia de los Estados Unidos y que aquí hubo una ocupación militar de 40 años y que aquí se asesinaron 50,000 personas entre 1930 y 1978 y que nosotros apenas somos una democracia de 170 años. Nosotros no tenemos 300 años de democracia. Entonces, ¿cuáles son las debilidades que tenemos? La alta concentración de capitales. El presupuesto, por ejemplo, el Estado apenas maneja 14, 15 mil millones de dólares de los cerca de 90 mil millones que maneja, que tiene el presupuesto. ¿Quién maneja el resto? El resto del sector privado no paga suficiente ITEVIS para tener emergencias de calidad. No paga una buena policía para tener policía, una seguridad de calidad. Pero vive como países de primer mundo. Es una burguesía extraña, la burguesía dominicana. La burguesía dominicana tiene medios de comunicación, ¿correcto? Los concentra, pero no educa por los medios de comunicación. Se dedica a la publicidad y al mercadeo. No genera el empleo suficiente, no paga lo suficiente. El 80% de los empleados del sector privado gana 20,000 pesos. El 80%. Así nosotros no vamos a tener una buena policía, una democracia funcional. Y entonces nosotros tenemos que pasar del liberalismo capitalista al progresismo constitucionalista, porque la Constitución del 2010 habilita esa discusión. Y ahora lo que está en discusión es, que a lo que tú te refieres a las debilidades, es que estas ideas tienen que ser defendidas a lo interno de los partidos políticos, tanto por la clase media como por los trabajadores, para que surja, para que tú no me critiques la posición respecto de la debilidad. Pero es que hay una debilidad, es que estamos hablando de 80,000 millones de dólares contra un candidato a diputado. Va a ganar el candidato de ellos, porque no hay un tope de financiamiento privado, porque no es una democracia como tal, es una dictadura del capital. Y esa dictadura del capital se impone si tú tienes el capital. Si tú representas al CONEP, por ejemplo, por decirte, es tan brutal y tan cruel como lo que te voy a decir. Si tú representas al CONEP o representas Finjus o cualquier cosa de estas siglas de esa burguesía, ¿no? Inmediatamente tú vas a tener el financiamiento. Entonces, ¿qué ocurre con los partidos políticos? Que ellos no constitucionalizan los derechos fundamentales. Y qué bueno que está el TCE, y qué bueno que está el Tribunal Constitucional. Pero nosotros tenemos que ir avanzando, rompiendo eso. A ver, yo vuelvo al punto de origen. Aquí el tema no es la constitucionalización de los derechos. Claro, si no se por ejemplo, Juan Carlos, hay un tema de cumplimiento de la Constitución. Si aquí al 2024, si en lo que resta de aquí al 2024, en República Dominicana no se sanciona a las personas que suspendieron las elecciones congresionales, aquí entonces, espérate, nosotros no, por eso es que surge Chávez, por eso es que surgen esos modelos.
Porque al negarle los derechos a la gente, mira, le están dejando, a los PRMistas le están negando el sufragio, el derecho al sufragio. El que haya surgido Chávez ha sido negativo para América Latina y los movimientos progresistas. El que haya surgido Lula. Pero fue la Petro. chispa, la renuncia, la negación. Perdón. Metimos preso a Lula. Lo metimos preso. Le dimos un golpe de Estado a Chávez. Por decirte. Le dimos un golpe de Estado a Evo. Le metimos un golpe Lugo. A Lugo. A Zelaya. Zelaya. ¿Qué ha pasado? Estados Unidos es un país de tercer mundo. Entonces nosotros no podemos ante el fin del unilateralismo económico seguir Estados Unidos que nos beneficia en materia económica de petróleo. ¿Qué sentido tiene nosotros tener un vínculo en materia energética con Estados Unidos? Nos vende caro, 40... ¿Quién es que tiene petróleo en la región? Eso no es ideológico. Eso es conveniencia geopolítica y soberanía hemisférica. Lo que pasa es que estos no son gobiernos de verdad. Esto no es un Estado formal. Yo creo que el principal problema que tenemos, más que ideológico, es político. Correcto. Bueno, y económico. Está bien, pero vamos. Porque es que ellos son socios. Óyeme qué pasa. Es que ellos son socios. Yo quiero seguir en lo terrenal, es decir, en el territorio. Pero estamos hablando acá. En el territorio. Yo quiero seguir en el territorio. Si hay crecimiento económico, entonces no hay un problema de la economía. Es que hay un problema político. No, hay un problema de acumulación. Bueno, entonces es que no hay... eso es parte de un problema político. Sí, no. Es un problema oligárquico. Perdón. Es que espérate, es que Estados Unidos, perdóname, la embajada norteamericana, la embajada francesa, no podemos obviar la realidad. Los poderes supranacionales quitan y ponen y fijan y cambian el curso de la historia. ¿O acaso no hubo un ministro del gobierno de Trump que hizo una llamada y que entonces para forzar de que no se violara? Entonces hay un tema bananero. No, quiero decir una cosa. Pero, déjame explicarte algo, Juan Carlos. Yo creo que ahí estamos incurriendo en una gran debilidad nosotros, los que nos dominamos progresistas. Yo no le quito importancia es que no se puede hacer por la fuerza. Espérate. Yo no le quito importancia a la llamada de Popeo. Ahora, si en la República Dominicana no hubiese existido un ambiente, una resistencia de no reelección, hubiese llamado Trump y Danilo dice, presidente, por aquí nadie se opone. No me refiero al caso en específico. Me refiero al recurso utilizado, pero oye, me refiero al recurso utilizado para determinar un asunto institucional local. Eso quiere decir que el problema no es solo político, que hay un problema de que esa clase, óyeme, en términos prácticos, los líderes de posguerra no nos representan. Si te representan a ti, perdóname, pero no representan siquiera al Club Deportivo 30 de Mayo. ¿Por qué? Porque en el Club Deportivo, por decir algo, no hay agua, y donde no hay agua, donde no hay luz, eso no puede ser progreso. Entonces, cuando hay luz y hay agua, aquí en Naco, en la Lincoln. Eso no es democracia, hay democracia para ellos. Pero después del parte atrás, de la Cañada, del ensanche La Fe, del 90%, entonces eso está haciendo aguas. Entonces, eso no representa. Entonces, ellos lo que están es comprando las mesas electorales. Ya ha llegado a un punto donde los partidos políticos, como no funcionan como tal, por eso se divide el PLD. Óyeme, yo estoy de acuerdo contigo en los conceptos, pero llega un momento que una nevera no cabe en un bolsillo. Un momento que no. Y eso ha ocurrido. Y están los ejemplos. ¿O con qué instituciones ganó Hugo Chávez las elecciones? ¿Con qué instituciones ganó Evo Morales las elecciones? ¿Con qué instituciones y bajo qué andamiaje jurídico ganó Lula? Ganó Kirchner. Pero es que eso no fue el andamiaje construido por el modelo. Fue la sociedad. Pero lo que te digo, cuando la sociedad asume conciencia, no importa el valor de ese poder fáctico. pero predispone. Es recibe. En República Dominicana, el que tiene el capital, no importa el área, tú puedes ser un científico. Juan Balaguer hoy hubiese perdido muchas elecciones, hoy en día. Bosch hubiese perdido todas las elecciones hoy en día. Porque es que el nivel de degradación
de la democracia, entra dentro del punto de vista constitucional. Aquí se gobierna para 7 familias. Aquí es así. Entonces es una dictadura. Es así. No, pero si es así, hay que romper con eso y por eso estamos aquí. Entonces, ¿por qué estamos hablando del progresismo? Porque ellos lograron romper esa dictadura. Entonces nosotros acá que observamos dentro del liberalismo, lo que nosotros te estamos diciendo es, no, nosotros no creemos en alterar la propiedad pública. Nosotros no creemos en la violencia. No, nosotros te vamos a ganar la urna. Eso es lo que han hecho ellos. Ellos han logrado crear coaliciones electorales de movimientos sociales, partidos políticos progresistas de izquierda o de derecha liberales. Ellos han abierto un diálogo con los indígenas. Ellos han abierto un diálogo con el hombre de a pie. Así se construye la democracia. Yo creo que la inteligencia se la estamos atribuyendo a los líderes y yo creo que es una gran equivocación. Yo lo veo inverso. Yo creo que cada uno de esos pueblos ha entendido la necesidad de cambio. Y estos líderes sí, pero es porque han logrado han entendido, pero han entendido con ellos. Sí, pero es porque ellos le dijeron, antes no había agua. Yo te voy a poner agua. Entonces, espérate, eso no es socialismo, eso no es ideología, espérate, eso es constitucionalizar los derechos. Entonces, ellos no te daban luz y te la daban cara. Y aparte de eso, ellos te ponían tasa cero, espérate. Y aparte de eso, ellos se robaban el país. Y aparte de eso, ellos asesinaron a los líderes. Y aparte de eso, ellos persiguieron a la clase media. Y aparte de eso, ellos arrodillaron al país. Entonces, va a llegar un momento en que esa clase media que ahora tú dices que no le cree mucho porque hay una debilidad de poder acceder al poder, o sea, al sistema, no podemos acceder porque hay una dictadura económica. Entonces, ¿qué ocurre? La idea es que mañana van a venir otros más formados que nosotros, más capaces que nosotros, y tú verás que ese modelo, nosotros vamos a decir cuando estemos un poco viejos, qué tontos éramos nosotros que no salimos de ese modelo económico, del crecimiento económico sin desarrollo, de partidos políticos que son lo mismo, la misma cara, el mismo rostro, lo mismo, el nepotismo, el caudillismo. Entonces eso es la privatización de los derechos. O sea, ellos han llegado tan lejos, han sido tan atrevidos. Es decir, los ricos de este país, es decir, esa franja que ha soportado los golpes de Estado, que financia ese ejército, que financia el ejército. Porque hay ramas del ejército, ramas de la burguesía, ramas del magisterio que son progresistas, pero no hay sindicatos porque se han vendido todos. Entonces, ahora tenemos que atribuir la movilidad a partir de otros conceptos, que son el de la persuasión ideológica, que son el de la competencia en los barrios, porque de eso se trata. Entonces, quizá amanezcamos más temprano que nunca con un gobierno que no necesariamente sean esos gobiernos, y líderes dentro de esos partidos políticos de la sociedad que emerjan, que sustituyan, porque ¿por qué que no están haciendo elecciones con el sufragio universal? Si hacen elecciones con sufragio universal, no van a salir los mismos líderes. Ustedes lo saben. Si hacen elecciones en igualdad de condiciones, ya todo lo que nosotros estamos planteando aquí se va a materializar en urna. Es decir, va a ser una pela 70-30. Como ocurre en esos países. Pero Juan Carlos, pero eso lo vivimos en los años 90, cuando estaba Juan Bosch vivo, cuando estaba Peña Gómez vivo. Los partidos iban a las urnas, los partidos iban a una batalla donde competían todos en igualdad. No. ¿Y salían? No, aquí nunca. ¿Nunca ha sentido? En el modelo, nosotros no tenemos leyes de partido. Óyeme, mira, nosotros no tenemos, para que tú tengas una idea, si mañana se le ocurriese al presidente de la República en este país, o a un senador en Barahona, en este país, de cambiar la realidad de la soberanía popular, la cambia con la compra del voto, con el narcotráfico, con el uso de los recursos del Estado. Eso no es un país. Eso no es un país. Eso no es un país que yo quiero. Y estoy seguro que él no lo quiere. Y estoy seguro que el 90% de los que nos están viendo no quieren ese país. Es decir, yo a mi edad no quiero esa sociedad. Entonces ya yo le digo a los demás, no voten por ello. ¿Por qué? Porque eso nos va a conducir a un callejón sin salida que es en gran medida la confrontación. Porque aquí en el país esos sectores requieren gobernabilidad.
para que no haya constitucionalización de derechos y para que no haya urna, para que no haya elecciones. Juan Carlos, es interesante conversar contigo siempre, pero vamos a ir a una pausa, a unos compromisos comerciales. Me gustaría después de la pausa abordar el tema de la comunicación, de la televisión, de los medios de comunicación, que son tan fundamentales, tan imprescindibles en la percepción y el cambio de opinión. Claro. Señores, vamos a la pausa y seguimos esta interesante conversación con Juan Carlos Espinal. Señores, con Juan Carlos Espinal estamos hablando del progresismo en América Latina, estamos hablando de estos cambios que han vivido países como Venezuela, como Chile, como Brasil, un sinnúmero de países que han dado un cambio, donde han surgido nuevos líderes, nuevos modelos de producción económica, pero hemos dejado en esta conversación algo muy importante y fundamental de lado, que es la comunicación. Si hoy vemos a grandes potencias que influyen en los países de América Latina y el Caribe, se debe a la comunicación. Hay cadenas internacionales que trazan la pauta para América Latina y el Caribe, y me gustaría, Juan Carlos, que tú nos ayudes a entender un poquito cómo influye la televisión norteamericana y la televisión occidental en estos grupos geográficos como el área del Caribe. Nosotros no tenemos satélite propio. A nosotros el presidente actual de alguna manera boicotea en materia estratégica las inversiones chinas, con el 5G, con la fibra óptica. Entonces, ¿qué escucha el dominicano? CNN, Fox, El País. ¿Qué lee? El País de España. Lee la versión de la oligarquía española. ¿Qué es lo que es CNN? La oligarquía norteamericana. Lee, ve, escucha una parte de la verdad. Y muchas veces esas cadenas son, y estos canales son de los dueños de los bancos. Por eso, entonces, hay que implementar la alternabilidad en la comunicación. Por eso hay la necesidad de que los rusos puedan tener acá el Glosnar, su satélite, para que nosotros podamos tener también los satélites chinos, que nosotros podemos conectar con el satélite venezolano. Nosotros conectamos con el satélite venezolano chino para transmitir y hacer las transmisiones de acá. Hay mucho de innovación y creatividad en todo ese proceso. Pero romper el bloqueo no va a ser fácil, aun cuando tengamos los medios de comunicación alternativos. Porque es que en la República Dominicana no estamos produciendo los suficientes contenidos de calidad, la suficiente como para poder generar conocimiento. Los medios de comunicación no generan contenidos, no generan nuevos colores, no generan nueva música, no generan nueva estética, no hay una nueva poética, digámoslo de alguna manera. No hay una conceptualización que permita convertir el argumento en concepto. Entonces, bueno, es que está en manos de los bancos. Es que los medios de comunicación están en manos del gran capital. Y la televisión tiene que ser una república. Por ejemplo, esos canales de privados, que está bien que exista como los colegios privados. No hay nada de malo con eso. Y está bien que haya multiplicación económica. Pero tiene que haber regulación. No puede ser que tú ganes 300,000 y él gane 10,000. Eso es absurdo. No puede ser que tú ganes 1,000,000 y él gane 100,000. No. Tiene que haber una paridad. Paridad no es que sea igual, paridad de derechos. Entonces, como no hay paridad de derechos, como no hay una ley de información, en República Dominicana no hay una ley de inteligencia. Cualquiera puede venir acá y decir, se le ocurre lo que quiera, apelando al tema de la libertad de expresión. No, esto debe ser constitucionalizado. Entonces, esto es un negocio. Esto es un negocio de los grupos económicos para garantizar el no pago del ITEVIS, para tener privilegios de clase, para de alguna manera sofocar al pensamiento alternativo revolucionario. Y cuando hablo de revolucionario, hablo de ciencia, hablo de tecnología, hablo de educación. En República Dominicana está pendiente en el analfabetismo y el hambre. Y nos ufanamos con el tema del crecimiento económico. Pero papá, no hay hambre, hay hambre y analfabetismo, tú no lo has erradicado. Entonces es eso. Entonces los medios de comunicación no son más que una expresión del subdesarrollo capitalista, del subdesarrollo económico, del subdesarrollo cultural de la sociedad élite que la domina, a la cual nosotros tenemos que de alguna manera derrumbar, ideológica, política, ¿no? Culturalmente, porque de eso se trata. Se trata fundamentalmente de esa competencia democrática, de salir de la democracia representativa y avanzar hacia la democracia participativa, donde un limpiabotas pueda ser diputado,
como en Brasil un limpiabota fue presidente, donde una muchacha del servicio doméstico sea vicepresidenta o presidenta, como en Colombia. ¿No? Es eso, es garantizar la constitucionalización de los derechos de los que no tienen la posibilidad. Es en los partidos políticos darle el poder al partido a través de las direcciones medias y las direcciones base, para que sean las direcciones medias y las direcciones de base que impongan los candidatos capaces en los municipios, en la cañada, en el parte atrás. ¿Para qué? Para que no sean durante los últimos 20, 30 años las mismas personas, porque eso no es democracia. Mencionaste los partidos y creo que... Entonces me comprendiste lo de los medios de comunicación. Perfecto. Son un alfil de la dominación en sentido general. Al igual que los partidos políticos que han ostentado el poder. Evidentemente, evidente. Pero es más, que los son los partidos instrumentos... políticos no son más que la tramoya del capital. ¿Me sigue lo que te quiero decir? Son socios. Cuando ves la estructuración de la sociedad, la constitución, Podemos decir el títere y el titiritero. yo quiero plantearlo de una forma más respetuosa, no porque tú sea correcto, sino porque no quiero que se vea de alguna manera que hay algo individual, ideológico en ello. No. Es que sencillamente la acumulación de capitales genera la financiación de los partidos políticos. Y aquí no se puede saber quién le está financiando el sector privado a un determinado candidato presidencial porque hay una evasión del 45%, porque hay una evasión del 60% del impuesto sobre la renta, porque en realidad a ellos les conviene vivir en una sociedad en desorden. Bueno, Juan Carlos, terminamos. Sí. Bueno, yo pensaba que íbamos por la mitad. No, interesante. Terminamos. interesante. Bien dinámica. Sí. El cambio viene, el cambio revolucionario va. Ya lo estamos experimentando. Ya hemos visto cómo estas ideas lograron que el abstencionismo se metiera en el 45% independientemente del COVID. Fue la insatisfacción, fue el rechazo, fue el desarraigo. Ese desarraigo ahora va hacia otra etapa. Claro, estamos ahora en el problema de la salud mental. La población está experimentando un choque que le envía el sector dominante, que es el problema del confinamiento. El sector dominante, al darse cuenta de que iba a salir del palacio o que lo iban a sacar por la vía del pueblo de levantarse, ¿no? Los informes hemisféricos hablan de eso. Entonces hubo que militarizar el país, meterle 64,000 soldados del ejército a la calle para que la gente no se levantara. Metieron un arresto domiciliario 2 años y medio, o sea, una dictadura. Impusieron la dictadura, impusieron el toque de queda, controlaron todas las relaciones de poder se rompieron. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de la población? Yo no quiero eso. Resultado, el 20% de los hogares dominicanos está reportando que al menos un familiar tiene problemas de salud mental. Entonces, no tienen vacunas, científicamente, no tienen vacuna, no tienen agua, no puede servir agua, vacuna, educación, salud. Entonces, yo pienso que la sociedad está superando esa vieja política, esa vieja etapa, y que eso se va a seguir de alguna manera desmoronando. Con esa última intervención de Juan Carlos, soltó muchas cosas que pienso que van a meritar otros programas. El tema del confinamiento, la dictadura, si fue una imposición, si en algún momento fue necesario, las medidas que no solo aquí se tomaron, sino a nivel mundial. Pero en otra ocasión vamos a hablar de ¿Te gusta el tema. guardia en el barrio y no la medicina? Gracias, Juan Carlos, de verdad, tema. gracias. Yo creo que a mí me gustan las farmacias, los hospitales, antes que los guardias. Pero cuando se trata de garantizar el interés colectivo, las medidas que procedan hay que tomarlas, Juan Carlos. La próxima vez discutimos eso. A ustedes, gracias por habernos permitido sus hogares. Mañana nos reencontramos en una nueva edición de Cerrando la Noche.